Buenas tardes, quien les habla, licenciado Marcelo Pared, continuando con el desarrollo de la materia práctica profesional 1. Hoy vamos a hablar de los siguientes temas: espiritualidad y enfermería. Continuando con este tema vamos a hablar de la agonía, y para hablar de la agonía tenemos que hablar también nosotros de cómo actuar ante esa agonía, y para eso vamos a hablar de los cuidados paliativos. Vamos a hablar del duelo, ¿sí? Vamos a hablar de qué es el duelo y las etapas del duelo. Y por último vamos a hablar de los cuidados post-mortem que debemos realizar nosotros como enfermeros o enfermeras. La idea de esta charla es comenzar hablando de espiritualidad para que ustedes entiendan lo importante que es respetar la espiritualidad y la religión de un paciente, lograr la empatía del paciente y tener la empatía nuestra hacia el paciente. Cuando hablamos de espiritualidad, es la esencia de una persona. En la profesión de enfermería implica la preocupación por el paciente en su necesidad de cuidado físico o información y su reconocimiento como persona. Nuestro objetivo como enfermero es ayudar a las personas a obtener la armonía del cuerpo, mente y espíritu, lo que permite el autoconocimiento, el ser independiente. Se relaciona con la religión, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de religión, según estudios, acompañada de la espiritualidad tiene un impacto positivo en la salud, y asociadas indican mayor bienestar general y una mejor calidad de vida. La religiosidad se refiere a cuánto un individuo cree, sigue y practica una religión. Existe como por ejemplo las personas budistas, católicos, testigos de Jehová, judíos, musulmanes, etc. Es por ello que cada tratamiento y el cuidado que se realiza es personalizado, respetando los derechos de los pacientes. Ampliando esto, le quiero comentar como experiencia que me ha pasado. Yo soy responsable del servicio de enfermería, de oncología y clínica médica. Lamentablemente el servicio de oncología es un servicio con alto índice de mortalidad debido a la patología, y en el servicio contamos con el servicio de cuidados paliativos en el Hospital José Ramón Vidal. Esta situación nos llevó a tener diferentes tipos de pacientes que profesaban diferentes religiones. Y hay veces nosotros como enfermeros nos costó adaptarnos o trabajar con diferentes tipos de religiones. A razón de esto, llevamos a cabo una mesa ecuménica. Una mesa ecuménica es una mesa con la presencia de un pastor, un cura, un rabino, que nos pueda a nosotros dar una charla de cómo trabajar o cómo acompañar a ese paciente en el fin de vida, en esa agonía. En esa mesa ecuménica nos ayudó mucho a nosotros a entender cómo se profesa las diferentes religiones que uno no profesa. Porque a veces uno que es católico o profesa la religión católica, le hacía difícil entender por qué la religión judía realizaba esta forma, o no enseñó a entender esta mesa ecuménica cómo trabajar ante diferentes situaciones que se nos presentan. Y lograr así la empatía que debemos tener nosotros hacia el paciente y la familia con nosotros. Me pareció fructífero contarlo a ustedes para que ustedes también tengan una noción de cómo se trabaja en el ámbito asistencial cuando ustedes a futuro sean colegas nuestros. ¿Cuáles son los factores que influyen en la espiritualidad? Van a influir en el sujeto la enfermedad, ambientes físicos versus sociales, y los factores personales van a influir en lo que es el sujeto uno que está padeciendo o está internado. Y cuando está internado necesitamos que ese paciente tenga una salud espiritual. Que la salud espiritual es un elemento indispensable en la salud integral. Se relaciona a tres aspectos primordiales: significado y propósito, voluntad de vivir y la fe que profesa ese paciente. Y como conclusión a esta situación de espiritualidad y religión, debemos ser capaces de ayudar a nuestro paciente a tener un pensamiento positivo,
teniendo en cuenta que las dificultades pueden aparecer. Darle seguridad y transmitirle de que sin importar la religión que sea, siempre hay un Dios que los cuida. Deberemos trabajar en conjunto para mantener una buena autoestima, captar y demostrar sus virtudes a cada uno. Es decir, si esa necesidad está insatisfecha, tenemos que trabajar para poder satisfacer esa necesidad que el paciente está padeciendo. Es decir, acompañar, tener empatía hacia el paciente, hacia la familia y así lograr que esa empatía repercuta hacia nosotros. Acuérdense siempre, alumno, esto, la empatía es fundamental a la hora de la atención de enfermería. Continuando el tema, me pareció importante hablar de duelo y clínica de la muerte en este periodo de agonía que va padeciendo el paciente y la familia. Cuando hablamos de duelo, primero hay que hablar de muerte. Y ahí la muerte se puede producir de dos maneras. Voy a recordarlo esto. Se puede producir por el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria, corazón y pulmón, que irriga y oxigena todo el organismo, incluido el cerebro. Y también se puede producir la muerte por el cese irreversible de la función cerebral, cerebro, que regula y controla el resto del organismo. Entonces puede haber una muerte, ¿sí?, por un paro cardiorrespiratorio y una muerte irreversible de la función cerebral. Son las dos formas de presentarse la muerte. El término de muerte cerebral o muerte encefálica son similares. Este último ha prevalecido en el lenguaje médico por ser más consistente. Y acá comenzamos a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? Muchos creen que el duelo hay que dejar pasar, muchos creen que en el duelo hay que dejar pasar el tiempo, que todo lo cura, y considerar el sufrimiento como propio, exclusivo y no compartible. Otros creen que es un continuo lamento y se sitúa en una vida eternamente infeliz, o que el duelo es para olvidar o para dejar de amar al ser querido muerto. ¿Cuál es la finalidad del duelo? La finalidad de un duelo es dar expresión y cauce sano a los sentimientos, generar el sufrimiento dominado, la pena de la separación, aceptar la realidad de la muerte y amar con un nuevo lenguaje, de amor al fallecido. Y en este proceso debemos encontrar un significado a nuestra vida. Eso es la finalidad del duelo, alumno. Dar un significado a nuestra vida y encontrar nuevamente el significado a nuestra vida después de la pérdida de un ser. Cuando hablamos de un duelo resuelto, podemos decir que hemos completado un duelo cuando somos capaces de recordar al fallecido sin sentir dolor, cuando hemos aprendido a vivir sin él o ella, cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en la vida y en los vivos. No existe un tiempo fijo para vivir el duelo, cada cual necesitará su tiempo. ¿Qué quiere decir eso? No hay un tiempo fijo de decir dentro de un mes te va a aceptar el duelo. No, todos tenemos situaciones diferentes de procesar el duelo ante una pérdida. Cuando hay una etapa de duelo, cuando se presenta un duelo, hay una doctora que se llama Elizabeth Kubler-Ross que clasificó en 6 etapas que se pueden presentar un duelo. La primera etapa es la negación y el aislamiento, la segunda etapa es la ira, el pacto, la depresión, la cuarta etapa, y la quinta etapa la aceptación y la sexta la esperanza. Un duelo no solamente vamos a afrontar ante una pérdida de un ser querido, también podemos afrontar un duelo ante la información de una noticia que no nos gustaría oírla. Ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad crónica o maligna, por ejemplo un cáncer, o una noticia que hace que nosotros entremos en una situación de tristeza y por ende no puede llevar al duelo. No siempre el duelo se va a presentar con la pérdida física de un ser querido. También se puede presentar ante una noticia que uno no quiere escuchar o saber. La primera etapa hablamos de negación y aislamiento. En esta etapa la negación nos permite amortiguar el dolor ante una noticia inesperada e impresionante.
permite recobrarse, es una defensa provisoria y pronto será sustituida por una aceptación parcial. No podemos mirar el sol todo el tiempo. ¿Qué quiere decir la negación y el negamiento? Vamos a negar. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. No. ¿Sí? La siguiente etapa es la ira. La negación es sustituida por la rabia, la envidia y el resentimiento. Surgen todos los por qué. Es una fase difícil de afrontar para los padres y todos los que los rodean. Esto se debe a que la ira se desplaza en todas las direcciones, aún injustamente. Estamos malos con todo, con todas las personas que nos rodean, con las acciones que nos rodean. Suelen quejarse por todo lo viene mal y es criticable. Luego puede responder con dolor y lágrimas, culpa o vergüenza. La familia y quienes los rodean no deben tomar esta ira como algo personal para no reaccionar. En consecuencia, con más ira, lo que fomentará la conducta hostil del doliente. ¿Sí? Acuérdense siempre de su alumno. Después continuamos con la etapa de pacto. Ante la dificultad de afrontar la difícil realidad, más el enojo con el agente y con Dios, surge la fase de intentar llegar a un acuerdo para intentar superar la traumática vivencia. Es decir, nos enojamos, nos negamos, nos aislamos. Segundo, nos enojamos. Y tercero, comenzamos ya con la etapa de pacto. Después comenzamos con la etapa de depresión. Cuando no se puede seguir negando a la persona, se debilita, adelgaza, aparecen otros síntomas y se verá invadida por una profunda tristeza. Es un estado en general temporario y preparatorio para la aceptación de la realidad, en el que es contraproducente intentar animar al doliente y sugerirle mirar las cosas por el lado positivo. Esto es a menudo una expresión de las propias necesidades, que son ajenas al doliente. Esto significaría que no debería pensar en su duelo y sería absurdo decirle que no estés triste. Acuérdense, alumno, esto. Si se le permite expresar su dolor, le será más fácil la aceptación final y estará agradecido de que se lo acepte sin decirle constantemente que no estés triste. Es una etapa en la que se necesita mucha comunicación verbal. Se tiene mucho para compartir. Tal vez se transmite más acariciando las manos o simplemente permaneciendo en silencio a su lado. Esto es un rol fundamental cuando hay un paciente que tiene una información que no desea sentir. Hay veces que nosotros, acercándonos, tomando la mano y estando al lado de ese paciente sin omitir ninguna palabra, es suficiente. El acompañamiento y el apretar la mano hacia del paciente ya es una fuerza hacia el paciente. Son momentos en los que la excesiva intervención de los que lo rodean para animarlo le dificultarán su proceso de duelo. Hay veces que el hablar mucho no ayuda. La próxima etapa, la quinta, es la aceptación. Quien ha pasado por las etapas anteriores en las que puede expresar sus sentimientos, su envidia por la que no sufren, este dolor, la ira, la bronca, por la pérdida del hijo y la depresión, contemplará la próxima de venir con más tranquilidad. No hay que confundirse y creer que la aceptación es una etapa feliz. En un principio está casi desprovista de sentimiento. Comienza a sentirse una cierta paz, se puede estar bien solo o acompañado, no se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor y la vida se va imponiendo. Y la última etapa es la esperanza, cuando la persona ha pasado por toda esta etapa de duelo. Es la que sostiene y da fortaleza al pensar que se puede estar mejor y se puede promover el deseo de que todo este dolor tenga algún sentido. Permite poder sentir que la vida aún espera algo importante y trascendente de cada uno. Buscar y encontrar una misión que cumplir es un gran estímulo que alimenta la esperanza. Esas son las 6 etapas que la doctora Elizabeth Kubler-Ross ha descrito en la etapa de duelo. Estas etapas se presentan al alumno, pero va a depender de cada persona cuánto tiempo dura cada etapa y cuánto tiempo es el periodo de duelo que esta persona hace. ¿Cuáles van a ser los tipos de duelo que podemos encontrar? Anticipado, retardado, crónico, emergente. Cuando hablamos de anticipado,
precedido con tiempo y pleno conocimiento de la situación, permite prepararse anímicamente. Ejemplo, cuando hay un ser querido que tiene una enfermedad terminal, sabemos que lamentablemente que va a fallecer y ya hacemos un duelo anticipado. Retardado es un duelo inhibido o reprimido. Se puede tener una reacción emotiva en el momento de la pérdida, pero no va en proporción con el significado de la pérdida de un ser querido. El pesar se manifiesta con cierta exageración más adelante cuando la pérdida es reactivada por una pérdida menor o el recuerdo de un lugar físico o una fecha. Crónico es un pesar inusitadamente intenso que no disminuye con el tiempo y por lo tanto se transforma en una manera de ser. Emergente, el sufrimiento aparece en etapas, fechas o circunstancias, ejemplo, el cumpleaños del fallecido, eventos, por ejemplo, una Navidad, Año Nuevo, son duelos emergentes. Otro tipo de duelo tenemos duelo patológico, negado, extraordinario, saludable o positivo. Cuando hablamos de patológico, el duelo normal puede presentarse de diversas maneras, que va desde el retraso del duelo o la ausencia de este, hasta un duelo muy intenso y prolongado. El negado es la ausencia de la expresión del duelo en el momento de la pérdida. El extraordinario, ocasionado por situaciones críticas de la muerte, aborto, suicidio, homicidio, tortura, cuerpos sin aparecer, guerra, etc. Y cuando hablamos de duelo positivo o saludable, te planteas el gran desafío de reincorporarte al mundo a partir de una nueva identidad, de un nuevo conocimiento de nosotros mismos, en el cual no está incluido nuestro ser querido fallecido, lo que no significa que vayamos a olvidarlo. Es posible volver a la vida, volver a amar y volver a sonreír. Ahí hablamos de un duelo saludable o positivo. ¿Qué debemos nosotros recomendar en este periodo de duelo como profesional de la salud? El llorar, el hablar, el conversar con otros padres, reconocer la pérdida y escribir lo que se siente. Cuando hablamos de llorar, el ser humano es una reacción normal ante la muerte de un ser amado, ¿sí? El hablar es una forma de desahogarse y compartir nuestros sentimientos y nuestro estado de ánimo. El conversar con otros padres, acercarse a un grupo de ayuda mutua puede aliviar en gran medida nuestro dolor. Al escuchar a otros padres cómo sobreviven, es una esperanza, en el caso que tuvimos la pérdida de un hijo. Reconocer la pérdida, admitir la pérdida nos permitirá avanzar en la aceptación. Escribir lo que se siente nos permite esclarecer nuestro propio sentimiento y las emociones. Cultivar el afecto y el amor mutuo en la pareja, mantener comunicación con el cónyuge, prestar atención y consolar a nuestros hijos. Ellos también elaboran su propio duelo, no lo olvidemos. Respetar el dolor del cónyuge, se debe evitar las críticas ante el dolor de nuestra pareja. Consultar a un profesional, asistir con un psicólogo para recibir orientación y consejo. Evitar tomar responsabilidades o decisiones importantes. Aplazar las decisiones importantes como cambiar de casa, vender las casas o cambiar de trabajo cuando para así, y así evitar tomar esa responsabilidad o decisión importante que nos puede llevar, como dice ahí la imagen, esa decisión importante, falleció alguien integrante de la familia, me cambio de casa, vendo mi casa y me voy de mi casa. Ese tipo de decisiones importantes hay que estar bien asesorado o anteriormente consultar con un profesional para que nos pueda guiar cómo nosotros manejar ese periodo de duelo. Cuando hablamos de duelo de la pareja por la pérdida de un ser querido o de un hijo, luego de la dramática pérdida de un hijo, cada uno de los padres asume su propio dolor y la relación de pareja no ocupa un primer término. Existe una gran variedad de patrones de comportamiento frente a la pérdida de un hijo y todos son válidos. Por lo general son las mujeres las que expresan sus sentimientos más abiertamente y lloran en forma más frecuente. En cambio, los hombres inhiben el dolor y no muestran sus sentimientos. Según la sociedad y nuestra cultura, el hombre comparte lo que hace, no lo que siente, aunque por dentro sienta rabia, frustración, impotencia, culpabilidad y sentimiento de fracaso como protector. Pero el hombre también debe expresarse y expresar sus sentimientos y así
lograr un duelo saludable. Es frecuente que se produzcan tensiones y conflictos en la vida de la pareja, como no coincidir con la forma como el otro vive su pérdida, culpar a la pareja, falta de sincronización en la etapa de duelo. Como yo le dije anteriormente, este duelo se va a dar diferentes de acuerdo a la característica de cada persona. Entonces tenemos que aceptar las etapas de duelo de la otra persona. También hay que aceptar el duelo del niño y adolescente, porque ellos también realizan su duelo. Podemos pensar que los niños no comprendan lo que es la muerte, pero son perfectamente sensibles a los cambios que se producen en la casa y a la ausencia del contacto físico con las personas fallecidas. La reacción es casi inmediata de un niño al enterarse de la muerte de un ser querido gira en torno a 3 preguntas. ¿La causé yo? ¿Me puede ocurrir a mí? ¿O papá o mamá? ¿Quién cuidará de mí? Se debe dar respuesta a estas preguntas según el nivel de entendimiento de cada niño. Un niño puede fantasear que él tiene relación con la muerte de ser querido o puede pensar que la muerte es contagiosa. Algunos síntomas significativos que se manifiestan en la conducta del niño son cansancio o hiperactividad, sentido de vulnerabilidad, miedo por su seguridad y por sus seres más queridos, problema de atención y memorización, falta de sueño y apetito. A los niños siempre hay que hablarles con la verdad y tratar de responder de la mejor manera a todas las preguntas o dudas que pudieran tener. Y en el caso que uno o más síntomas permanezcan de manera prolongada, solicitar ayuda profesional para valorar la situación y facilitar la aceptación de la muerte. Bueno, acá hablamos lo que es lo importante de la religión, que es la espiritualidad en el paciente, cómo debemos trabajar nosotros con ese paciente que está internado en cuanto a su religión, cómo trabajar en la etapa de duelo del paciente, no solo por la pérdida de un ser querido, sino por la información de una situación de su enfermedad que él comenzó una etapa de duelo, cómo debemos trabajar nosotros y cómo debemos acompañar desde el punto de vista del rol de enfermería a este paciente o familiar. En este periodo de agonía del paciente vamos a encontrar qué cuidados debemos afrontar a ese paciente. Y esos cuidados se llaman los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo principal de los cuidados paliativos, brindar una mejor calidad de vida, posible a pacientes que padecen de una enfermedad grave y que comprometen su vida, tanto para su bienestar así como de su familia. Los cuidados paliativos normalmente se aplican a pacientes que cursan con enfermedades terminales que se encuentran fuera de un tratamiento médico o en enfermedades muy graves que cursan con tratamientos que prolongan la vida. Los principales objetivos de los cuidados paliativos pueden resumirse en los siguientes puntos. El manejo de los síntomas que ponen en una situación de sufrimiento al paciente o sus familiares, establecer las metas de tratamiento de acuerdo a las preferencias del paciente para con su vida, mantener la comunicación entre el paciente, su familia o cuidadores y todo el equipo médico involucrado en el tratamiento de su enfermedad, proporcionar apoyo psicosocial, espiritual al paciente y su familia. Acuérdense estos alumnos, por proporcionar apoyo psicosocial y espiritual. No solamente tenemos que enfocarnos en la parte biológica, sino acuérdense que la persona es un ente biopsicosocial y tenemos que trabajar en todo ese ambiente biológico, psicológico, social y también lo espiritual, que está muy relacionado con la parte religiosa del paciente. El éxito de los cuidados paliativos se basa en la comunicación que debe existir entre el paciente, su familia y su equipo de salud. Un ambiente de cordialidad, respeto y confianza. Este es el pilar fundamental para la atención de aquel paciente que está en una situación de agonía o fin de vida. El cuidado debe enfocarse en el pilar de la comunicación entre el paciente, la familia y el equipo de salud. La comunicación es el pilar de este cuidado, así como en el perfecto entendimiento de los objetivos planteados, el estado de la enfermedad y los deseos principalmente del paciente y secundariamente de sus familiares.
Bueno, los cuidados paliativos, según la Organización Mundial de la Salud, adoptó en un documento clave para el desarrollo de los cuidados paliativos publicado en 1990. La definición propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos como el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responden a tratamiento curativo. Entonces ahí entraría nuestro cuidado, el tratar de aliviar y brindar una mejor calidad de vida ante el fin de vida del paciente. El control del dolor y de otros síntomas y los problemas psicológicos, sociales, espirituales es primordial, alumno. Posteriormente, la OMS ha ampliado la definición de cuidados paliativos, enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Los principios sobre los cuidados paliativos van a ser proporcionar alivio del dolor y otros síntomas, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal, no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte, integran los aspectos espirituales, psicológicos del cuidado del paciente, ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte, ofrecen un sistema de soporte para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en el duelo, utilizan la apropiación de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y su familia, incluyendo soporte emocional en el duelo cuando éste esté indicado, mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el curso de la enfermedad. Son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en conjunción con otros tratamientos que puedan prolongar la vida, tales como la quimioterapia o radioterapia, e incluyen aquellas investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar situaciones clínicas complejas. Los cuidados paliativos deberían comenzar en la fase temprana del diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida simultáneamente con los tratamientos curativos. Así, la transición de los cuidados curativos a paliativos es a menudo gradual y debe basarse en las necesidades individuales de la persona más que en un plazo concreto de supervivencia esperada. A continuación, vamos a hablar de los cuidados de enfermería post-mortem. El objetivo de los cuidados post-mortem por parte de enfermería van a ser lo siguiente: respetar a la familia del fallecido y garantizar la dignidad del fallecido, ayudar a los familiares a afrontar la muerte para poder seguir adelante, preparar el cadáver para su traslado a la morgue, es traslado, no transado, comunicar a la familia cuanto antes, verificando la información y parentesco, preservar la intimidad de la familia. La enfermera o enfermero es la responsable de la intervención del paciente en el momento de la defunción. Se comienzan los cuidados post-mortem después de la confirmación de la defunción por parte del médico. Una vez que el médico ha confirmado la defunción del paciente, recién comenzamos con los cuidados post-mortem. El paciente que ha fallecido se le denomina óbito. Óbito significa paciente fallecido. Los materiales necesarios que vamos a necesitar para realizar los cuidados post-mortem van a ser los siguientes. Alumno, esto está también en lo que es el cuadernillo que ustedes tienen en el aula virtual, en la cátedra práctica 1, está el práctico de cuidados post-mortem. Así que ustedes van a tener ahí bien detallado lo que voy a decir yo, lo tienen ahí detallado en el cuadernillo. Continuamos. Los materiales necesarios van a ser mortaja o sudario para envolver al cuerpo, venda para atar la muñeca y tobillo, cinta adhesiva, recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo, esponja, guante para realizar la técnica del lavado, toalla para secar después de lavar el cuerpo, material para curas, algodón, jeringa 10 centímetros, pinza, tijera, bolígrafo y etiqueta para identificar el cadáver. Hoy estamos usando nosotros unas pulseras de identificación, que son unas pulseritas de plástico que escribe el apellido y nombre del paciente. Pero también hay lugares que, por ejemplo, usan etiquetas ya impresas con el nombre del paciente. Pero siempre tiene que estar
es decir, identificado al paciente con una pulsera o una etiqueta. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Consultar a la familia sus prácticas religiosas y actuar de un modo u otro. Por eso hay que tener empatía con el paciente internado para nosotros saber al momento del óbito, saber qué tipo de religión profesa el paciente, separar al fallecido de su compañero de habitación con cortina o biombos, es como una cortina, solicitar a la familia que abandone la habitación mientras realizamos el amortajamiento, ayudarle en todo lo necesario en esos difíciles momentos. Amortajamiento es, por ejemplo, si el óbito, el paciente ha fallecido, por ejemplo, con la boca abierta, hay que tratar de colocar en posición anatómica normal, eso es lo que se llama amortajamiento. Permitir a la familia permanecer con el fallecido todo lo necesario una vez realizado el proceso de limpieza del fallecido, si la situación amerita. Si es, por ejemplo, un paciente que estuvo internado por un tipo de aislamiento, un aislamiento de contacto por un germen contagioso, lo que vamos a hacer es vamos a evitar este tipo de contacto con los familiares, recoger las pertenencias del fallecido en una bolsa, permitir la expresión de sentimiento, garantizar una imagen limpia del fallecido. Acuérdense esto, alumnos, garantizar una imagen limpia del fallecido. Es nuestro rol realizar el cuidado post-mortem y que el óbito, el paciente fallecido, vaya lo más limpio, adecuadamente, hacia el sector de morgue de la institución. Verificar y confirmar el óbito, verificar y confirmar el óbito por parte médica. Se deberá colaborar con la enfermera responsable de todo el proceso. Solicitar a la familia que abandone la habitación mientras realizamos el amortajamiento, ayudarlo en todo necesario en esos difíciles momentos. Trasladar al paciente que comparte la habitación con el fallecido a otra habitación, ¿sí? Lavarse las manos y colocarnos guantes de un solo uso. Preparar todo el material necesario y trasladarlo a la habitación del fallecido. Dejar el cuerpo en decúbito supino, colocando la cama en posición horizontal si estaba levantada y se le deja una almohada. Desconectar y retirar catete, drenaje, etcétera, que llevará al fallecido. Realizar la higiene completa del fallecido. Lavarse la cara y afeitar si hace falta. Limpiar las secreciones y peinar al paciente. Colocar en un vendaje el material para curación y llevar a la habitación para taponar las salidas de sangre u otras secreciones si la hay. Y a colocar el apósito perineal tras un taponamiento rectal y vaginal si se precisa. Es decir, si precisamos, tenemos que realizar este tipo de actuación. El taponaje vaginal, rectal, si el paciente necesita. Si el óbito necesita. Estirar las extremidades inferiores y colocar los brazos a lo largo del cuerpo. El cadáver debe quedar alineado. Cerrar los ojos bajando los párpados superiores, tirando levemente de las pestañas. Colocarle la dentadura si se la había quitado al enfermo moribundo y cerrar la boca. Sujetar la mandíbula del cadáver con un vendaje alrededor de la cabeza, si es necesario. Entregar a los familiares los objetos de valor reiterado del fallecido y ponerle una bata mortuoria o sudario. Si la familia lo desea, se facilitará que puedan vestir con su ropa al cadáver. El procedimiento de una institución alumno es higienizar, retirar todo lo que dije anteriormente, identificar al paciente, por supuesto, y se lleva al servicio de la morgue con una sábana. Todo lo que sea la vestimenta por parte del óbito se encarga al servicio de funeraria. Cuando lo retira, la familia ya debe entregar la ropa al servicio de cochería. Nosotros, como rol de enfermería y cuidado post-mortem, lo que tenemos que realizar es la higiene completa del paciente y se lleva de esa manera, envuelto en una sábana, hacia el sector de morgue de la institución. Cubrir por completo con una sábana y ponerle la etiqueta de identificación, identificar al cadáver con nombre, fecha, hora y unidad de procedencia. Esto es importantísimo. Esto es una negligencia nuestra si no llegamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de, una vez que el servicio de morgue entrega el cuerpo, corre el riesgo de equivocarse la entrega de cuerpo si nosotros no realizamos el correcto procedimiento de registro del paciente identificando ese óbito. Ante el traslado a la morgue, asegurarse de que las puertas de las demás habitaciones estén cerradas y de que no circulen pacientes por los pasillos.
notificar el óbito de los servicios que correspondan, farmacia, admisión, cocina, etc. Recoger y limpiar la habitación después de avisar para su desinfección. Nota: los fallecidos por causa de ciertas enfermedades contagiosas deben ser amortajados de forma especial. Eso es lo que yo anteriormente le he mencionado. Bueno, hasta acá llegamos, alumnos, a la charla de hoy. El material está dentro de su aula virtual, en la bibliografía que le dimos. Y aparte, yo comparto alguna bibliografía de enfermería en los cuidados del sufrimiento espiritual y el bienestar espiritual y la prestación del cuidado espiritual en el equipo de enfermería. Son algunas bibliografías que si ustedes quieren ampliar la clase de hoy, lo pueden ampliar. Espero le haya sido entendida la clase y cualquier duda, consulta, a su disposición. Que tengan buenas tardes y excelente jornada.